Bueno, nosotros estuvimos Nosotros estuvimos viendo la semana pasada sobre la prédica de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Alguien recuerda por qué el Señor Jesús decía que era el mayor de los profetas? ¿Qué caracterizaba a Juan el Bautista? ¿Quién lo tiene presente? Pablo. Sí. Yo tengo entendido que es porque él era el que venía como haciendo la apertura, digamos, Bien, la apertura de su camino, de su venida. Bien, sí, justamente por eso. Porque Juan el Bautista anunciaba la venida de Jesús. Esa era por eso era uno de los, ¿sí? El mayor de los profetas, así le llamó. Bueno, y fíjense que Jesús, que es lo que vamos a ver hoy en específico, que Jesús anunciaba la venida del Espíritu Santo, es decir, el cumplimiento de la promesa. Bueno, que ya lo hemos estado leyendo días previos, Aldo incluso lo compartió la otra vez, el martes pasado, y hoy vamos a recalcar eso, ¿sí? Entonces, como una manera de introducirnos, podemos decir que Juan el Bautista anunciaba la venida de Jesús, y Jesús lo que anuncia es la venida del Espíritu Santo, de una manera como no se había presentado en el Antiguo Testamento. Vamos al primer versículo entonces, Juan 14:1. ¿Quién tiene para leer Juan 14:1? ¿Lo tienen por ahí, Juan 14:1? El que lo tenga, que largue nomás. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Así es. Bien. ¿Han escuchado, porque ahí vamos a hablar antes de meternos en el versículo, lo que es la palabra, lo que es logos, ¿sí? Una palabra tal vez conocida para algunos, y lo que es la palabra rema? Más específicamente, consulto. ¿Hay alguien que no haya escuchado el término rema? ¿A qué se refiere? ¿O sí lo han conocido? Rema a revelación, ¿no? A revelación. Pregunta. Bueno, entonces, ¿sí? Ahí viene lo que representa. Logos, entendemos por logos, ¿sí? Nos estamos refiriendo a una palabra, y acá Juan 14:1 nos da para hablar de eso. Logos en realidad es la traducción del verbo, ¿sí? Cuando dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Bueno, Jesús es la palabra de Dios que no tenía esencia, es decir, no tenía cuerpo. En Jesús la palabra toma forma de un cuerpo. Así es como inicia Juan capítulo 1. Bueno, y la palabra es lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Esa es la palabra, la revelación que Dios ha dado por medio de su palabra. Pero rema, ¿sí? Como decía Claudio, es algo específico, es una proclamación de Dios, una escritura que toma vida en un momento determinado de la persona. ¿Y por qué se los traigo esto? Porque esta palabra para mí fue una palabra rema en un momento de mi vida. Cuando llegamos a los caminos del Señor, generalmente venimos con muchas dudas, con muchas preguntas, venimos con preconceptos que no sabemos si son válidos o no. Bueno, yo tenía uno de esos, y era el tema de Jesús y el tema de Dios. Entonces no me era compatible para mí que Jesús fuera Dios. Era como si fueran dos personas diferentes. Y esa inquietud que estaba en mi interior no la había compartido con nadie, no le había preguntado nunca a nadie, ¿sí? Era algo interno mío, pero sin embargo Dios me respondió, y me lo dio por medio de una palabra rema, que es justamente este versículo, Juan 14:1 que leyó José Luis. No se turbe su corazón.
crean en Dios, crea también en mí. Entonces esa palabra para mí, ¿sí? Fue una de las que recuerdo, que fue una palabra rema, porque entendí que Jesús y Dios es la misma persona, es el mismo ser. Entonces no estaba bien que mi corazón estuviera dividido en Jesús por un lado y en Dios por el otro, porque lo que Jesús estaba diciendo acá es: no se turbe, no se inquiete tu corazón, si crees en Dios, estás creyendo también en mí. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, eso fue una respuesta, una palabra rema, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre rema, algo específico, y lo que sería logos, que es la palabra escrita de Dios. Bueno, y ahí, cuando empezamos a estudiar este versículo, dice que no estén turbados, pero no se está refiriendo a que no se turben en un futuro, sino que Jesús les está diciendo que dejen de estar turbados, ¿sí? Porque parece que los discípulos, ahora lo vamos a notar, había algún motivo o varios motivos que hacía que ellos estuvieran intranquilos, estuvieran turbados. Entonces Jesús les habla, ¿sí? Acá estamos en Juan 14, 15, 16, donde el Señor abre el corazón a sus discípulos y le habla abiertamente. Bueno, no estén atormentados, no estén turbados, bueno, y que no esté turbado, ¿qué en especial? Y como lo dice el mismo versículo, que el corazón no esté turbado. Entendiéndose el corazón, en ese contexto metafórico, como que es el centro del ser. ¿Sí? A eso se está refiriendo el corazón. Como que ahí están los pensamientos, ahí están los sentimientos, ahí está todo de la persona. Que eso no esté intranquilo. Bueno, entonces ahí sí pueden tomar sus Biblias, porque vamos a ver por qué los discípulos estarían turbados. ¿Quién puede leer, quién puede buscar Juan 12:23 y alguien que busque Juan 13:33? Reitero, Juan 12:23 y alguien más que pueda buscar Juan 13:33. ¿Sí? Que lo tengan. Sí. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Digo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, Bien. para vida eterna la guardará. Hasta ahí, ¿sí? Bien. ¿Y quién Lo puede leo. leer Juan 13:33? ¿Quién tenía? Acá, Pablo, Sí. hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Bien. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los discípulos? En los dos versículos está diciendo lo mismo. ¿Qué estaba diciendo? Que ellos no iban a poder seguir su vida, ellos iban a quedar solos ejerciendo el trabajo que él estaba haciendo, se los iban a mandar a ellos, pero ellos no podían ir con él. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar con Jesús? Que él iba a morir. Porque Jesús iba a morir. Eso les estaba diciendo. Entonces, aquel con el que habían caminado durante 3 años ya no iba a estar más con ellos. Le estaba diciendo claramente que él se iba a morir. ¿Sí? Esta es una de las causas que estaba en el pensamiento de ellos. ¿Alguien que pueda buscar Juan capítulo 6, versículo 14? Y otro que pueda buscar Deuteronomio 18, 18. Juan capítulo 6, versículo 14. Y alguien más que pueda buscar Deuteronomio 18, 18. A ver. ¿Quién lo tenga? Juan. Sí, Juan 6, 14. 14 y 15.
6:14. ¿Lo encontraron? Tengo Deuteronomio 18, Pablo. Bien, bien, ahí tenemos Deuteronomio, pero primero hay que leer Juan 6:14. Yo tengo 6:14. Sí, quien lo tenga rapidito que lo pueda leer. La gente entonces, a ver, sí, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Bien. Y ahí busco el 15. Dame un segundito. Pero entendiendo que Jesús iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del solo. Muy bien. Entonces ahí lo que estaba anunciando Jesús era que le querían hacer rey. ¿Sí? Bueno, esta era otra de las causas por las cuales los discípulos estaban turbados, que es lo que estamos tratando, ¿sí? Los motivos por los cuales se considera que estaban turbados, que están escritos también en el Evangelio de Juan. ¿Qué era lo que pasaba en el pueblo judío? Y los discípulos no eran ajenos a ello. Estaban esperando un Mesías, estaban esperando a alguien que se levantara, así como el rey David se había levantado en su momento, que se levantara por la fuerza y los librara del imperio romano. A ese estaban esperando. Entonces cualquier señal que buscaran en Jesús, estaban buscando que Jesús tomara las espadas y formara un ejército, porque era la forma de poder librarse. Cuando les hablaba de un reino, ellos imaginaban como el reino de David. Justamente a Jesús se lo conocía como el hijo de David, de forma profética y mesiánica. José Luis, vos tenías Deuteronomio 18, si lo podés leer. Bueno, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Bien. Bueno, y ahí leyendo de nuevo Juan 6:14 que dice, verdaderamente este es el profeta. ¿Por qué? Porque ellos estaban declarando o creyendo una palabra dada hace mucho tiempo, dado allá en la ley de Moisés, ¿sí? En el libro de Deuteronomio, que es la que leyó José Luis. ¿Sí? Ellos estaban esperando que viniera un profeta, ¿sí? Un profeta de entre el pueblo, es decir, un ser humano, así sería. Bueno, y ese estaban esperando que fuera Jesús, pero veían que eso no ocurría, o sea que el profeta anunciado no cumplía con los requisitos que ellos pensaban que Jesús debía tener. Bueno, y el próximo, a ver, dos más, Juan 13:21 y Juan 13:38. A ver quién lo puede buscar. Juan 13:21 es uno, y Juan 13:38. Habiendo dicho Jesús esto en espíritu, y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Bueno, otro motivo acá por el cual Jesús les estaba diciendo que uno de los 12, ellos no sabían en principio quién era, uno de los 12 de los que siempre andaban junto con él, uno lo iba a entregar a Jesús. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos otro motivo por que Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Y Juan 13:38, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. ¿Sí? Dice así, Jesús respondió, tu vida da por mí, en verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Bien, ¿a quién le está hablando Jesús ahí? A Pedro. A Pedro. Bueno, entonces, ¿quién era Pedro? Pedro no era uno más de los 12. Pedro era uno de los 3 elegidos, con Juan, con Jacobo, de los más íntimos, de los que entraban cuando Jesús hizo ciertos milagros, uno de los 3 que se llevó Jesús al monte de la transfiguración. Bueno, el vocero del grupo, por decirlo de alguna manera, si ese, que era uno de los referentes, de los destacados, ¿sí?, le iba a negar, entonces ellos podrían pensar, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para nosotros? Bueno,
Entonces ahí toma significado todo esto que Jesús les dice, no estén turbados, porque ya estaban turbados, ¿sí? No era que se iban a turbar en un futuro. No estén turbados, no estén intranquilos. Y así pasamos al versículo 2, Juan 14, 2. ¿Quién lo tiene por ahí, Juan 14, 2? 14. Yo lo tengo. ¿Quién lo tenga? ¿Puedo leerlo? ¿Sí? En la casa de mi padre mucha morada hay. Y si así no, yo os lo hubieras dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así es. Y entonces uno podría preguntarse a raíz de ese versículo, ¿había lugar o no había lugar en el cielo cuando dijo Jesús, voy a preparar un lugar? ¿Qué opinan ustedes? Sí, había. Había. ¿Y a qué fue Jesús entonces si ya había lugar? Está bien, había. Para lo Pablo, que venía más atrás. ¿Sí, Maxi? ¿puede ser que esos lugares que había eran para su pueblo? ¿Para el pueblo de Israel? Claro. Y con la muerte de él nos dio a todos. En realidad ya hay lugar, ¿eh? En ese momento Jesús dice que ya había lugar en el cielo. No Había está lugar, haciendo pero no- distinción. ¿Cómo, José Así Luis? no fuera, dice. Claro. Había espacio, pero no había lugar todavía hasta que no llegara él. Bien, espacio había. Bien, espacio había. Y él fue a preparar un lugar, ¿sí? Entonces fue como cuando ustedes los han ido a recibir, cuando los han recibido en una casa. Lugar hay, por eso los reciben, ¿sí? Pero es necesario preparar el lugar. Es necesario preparar un lugar acogedor para aquel que viene. Eso fue lo que Cristo fue a hacer. Fue a preparar un lugar. No porque hubiera falto de lugar o falta de habitaciones o de moradas, sino que Él se tomó, ¿sí?, el tiempo de ir y colocar ese lugar, un lugar para recibir a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Acá yo voy a citar un pasaje que después, si ustedes desean, lo pueden leer con detenimiento. Está en Apocalipsis capítulo 21, que hace referencia a lo que son estos lugares, estas moradas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de las moradas, los lugares que Jesús fue a preparar, a acomodar, ¿sí?, a buscar, a colocar, a decorar para recibirnos. En Apocalipsis 21 habla de estos lugares, ¿sí?, y lo destaca en todo el capítulo, ¿sí?, o por lo menos en los 20 primeros versículos. Yo les comparto los primeros, dice, Apocalipsis 21:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? Es decir, cuando ya terminaron todas las cosas, allá estamos, en el final de Apocalipsis, Apocalipsis al final. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Sí? Versículo 3 del capítulo 21. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre nosotros. ¿Sí? Acuérdense, el tabernáculo es la morada de Dios, está entre nosotros, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Sí? Lo que fue a hacer Jesús es a ubicarnos un lugar en la Jerusalén celestial, ¿sí?, allá donde va a ser nuestra morada. Y ahí yo busqué lo que significa la palabra morada, y es, tal vez no es el mismo concepto que tenemos nosotros de morada, es un lugar para permanecer, es un lugar para quedarse, o sea, no es un lugar de paso, la morada a la cual Jesús se refiere.
describe un lugar para permanecer, Quedarse. para estar, para quedarse. ¿Sí? Bueno, eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos, así que lo trasladamos al 2022. Si hay alguno de ustedes que por algún motivo de su vida esté turbado, ¿sí? Entonces que tome relevancia la palabra que estamos leyendo, y Jesús les está diciendo que no estén turbados, que estén tranquilos, que no permitan, ¿sí?, que su corazón se inquiete, porque hay algo que sobrepasa todo eso en importancia, y es que Dios ya les ha preparado un lugar allá en los cielos. Es decir, tienen su morada establecida, hay un lugar que nos espera a cada uno de nosotros. ¿Mm? Amén. Amén. Bien. Juan, ahí saltamos unos versículos, siempre quedamos en Juan, y hay un pasaje bastante conocido que está en Juan 14:6. A ver quién puede compartir Juan 14:6. Yo lo tengo. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es. Amén. Un pasaje bastante conocido, ¿sí?, que Jesús se presenta, ¿sí? Y acá vamos a tratar sobre esto. Yo soy el camino. Bueno, ¿qué significa que yo soy el camino? Que la única manera, el único acceso, el único medio para llegar a Dios es Jesús. No hay otro. No hay otra manera en la cual nos podamos acercar a Dios. Entonces, cualquier otro pensamiento que nosotros pudiéramos haber escuchado, cualquier doctrina que pudiéramos haber entendido, escuchado o haberle prestado atención, no es válida. El único acceso, el único camino al cielo, el único camino al Padre, el único camino a Dios es Jesús. Esa es la puerta, no hay otra. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. Jesús está diciendo, yo soy la verdad. Y ahí, recuerden lo que nombrábamos el martes pasado con respecto a yo soy. En el Antiguo Testamento se dio a conocer a Moisés como yo soy el que soy, el yo soy, así se dio a conocer. Y acá Jesús, en varios pasajes, en realidad en 7 oportunidades, él se presenta como el yo soy. El que después colocándoles ahí las vocales esas, ¿sí?, podíamos entenderlo como el Yahvé, o el Jehová, como lo hemos traducido nosotros hoy. Bueno, cuando dice yo soy la verdad, lo que Jesús está diciendo es que la idea de yo soy la verdad es algo que estaba oculto y se ha revelado. A eso se refiere. Algo que no se podía conocer, algo que estaba pero no se podía ver, tenía un velo. Bueno, ese es el concepto de yo soy la verdad. Cuando viene Jesús a la tierra hecho hombre, entonces ese velo se corre y podemos ver esa verdad cara a cara. Eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Y por último en este pasaje dice yo soy la vida. Yo soy la vida. Y ahí hay una palabra para vida que creo que la mayoría la conocemos, que es el término Zoe. Por ahí conocemos a alguien que se llamará Zoe, ¿sí? Y tal vez sepamos que su significado es vida. Bueno. ¿Qué es lo que tiene vida? ¿Sí? El Padre, ¿sí?, Dios en sí mismo tiene vida, siempre la tuvo. Y entonces cuando viene Jesús acá a la tierra, entonces Él presenta ese tipo de vida. Jesús también la tiene y nos la da a nosotros. Es decir, una vida intensiva. Eso es lo que nos da el Señor cuando Él dice, yo soy la vida. ¿Sí? Nos proporciona ese tipo de vida que no se ha de terminar, ¿sí?, que no tiene culminación. Muy bien. Ahí yo tengo un poco mala señal de internet, por eso les pido si me dicen que no se me escucha, que me lo digan, pero por ahí... Escucha re bien, padre. Escucha perfecto, Pablo. Muy bien, por eso es que no lo he querido cambiar. Pero por ahí si alguien me habla, yo no lo estoy escuchando bien. Ahí los escuché. Bueno,
Avanzamos un poquito y acá seguimos en Juan 14. Bueno, Juan 14, versículos 15, vamos al 15, ¿sí? Juan 14, 15, pero que ya lo tengan preparado en Juan 14, 15, porque vamos a seguir leyendo los demás. ¿Quién puede leer entonces Juan 14, 15? ¿Yo, Pablo? ¿Sí? Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Bueno. ¿Alguien recuerda la palabra profética del mes de abril? Obedecer antes que sacrificio. Bien. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, van a obedecer. Entonces, la mejor muestra de cada uno de sus hijos al Padre es obedecerle, ¿sí? Ahí traemos entonces la palabra por la cual caminamos durante el mes de abril. No van los sacrificios, ¿sí? Habrá que hacer sacrificios, hay sacrificios de alabanza, se podrán decirse que hay sacrificios de ayuno, bueno, pero lo que el Señor acá está hablando es que Él recalca la obediencia. Si me aman, no hagan sacrificios. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y ahora sí, alguien que pueda leer versículos 16 y 17. Bueno, sigo. Sí. Dice el 16, le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo recibe porque no ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Muy bien. Bien. Ahí Marcela leyó el consejero. ¿Alguien tiene otra versión? Que no diga consejero, que diga, no sé, otro término. Yo, Pablo, tengo la traducción que estamos usando ahora, que ahora no me sale. Bien. ¿Y qué dice? Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Muy bien. Y sin necesidad de leerlo todo, pero ¿alguien tiene otra palabra que no sea ni consejero ni consolador? En la Segundo. nueva traducción viviente se refiere a como otro abogado o defensor. Muy bien. Bueno, fíjense, ahí son todos términos válidos, ¿sí? Consejero, consolador, abogado. Y esto es lo que nombraba al inicio del día de hoy. Así como Juan el Bautista anunciaba a aquel que había de venir, aquel que anunciaba el reino de Dios, que era Jesús, entonces Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no haya estado anteriormente, pero sí lo hace de una manera diferente. Y en el versículo 17 lo aclara. ¿De qué manera se va a presentar o se ha de manifestar el Espíritu Santo? Porque dice, ustedes sí lo conocen, ¿no? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿No? Esa es la manera en la cual presenta el Espíritu Santo. Bueno. Y ahí, fíjense lo que nombra Jesús. ¿No? Vieron que depende de la edad que tengamos nosotros, es como que nuestros pensamientos un poco van cambiando a medida que crecemos en años. Muchas veces empezamos a medida que aumentamos en años, nuestros hijos aumentan en edad, entonces viene un pensamiento, ¿qué le hemos de dejar a nuestros hijos? ¿Sí? Y no deja de estar en nuestros pensamientos lo material. Hay alguien que dice, bueno, quedará una casa en la cual puedan vivir, quedará esto con lo cual ellos se pueden defender o tener una cierta base económica. Bueno, como que esos pensamientos están en alguien que ya empieza a pensar. Parece que el Señor retrasa su venida, entonces pareciera que yo me voy a ir con Él, ¿sí? Antes que Él me venga a buscar. ¿Qué es lo que pasaba con Jesús acá? Jesús sabía que Él se iba a ir. Entonces, cuando Él sabía que se iba a ir, Jesús dijo,
¿qué le voy a dejar a aquellos que estuvieron siempre conmigo? Que quienes estuvieron siempre conmigo abarca más que a los 12, abarca también a los que íbamos a creer luego, a los que íbamos a creer después. Bueno, a todos ellos, a todos nosotros que íbamos a creer, entonces Jesús quiso dejar lo más preciado. ¿Y qué dejó? Dejó otro consolador. ¿Sí? Bien, eso es lo que está anunciando. Dejaría al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Bueno, y recién lo leíamos en las diferentes versiones. ¿Qué es ese consolador? ¿Sí? Se refiere al Espíritu de Dios, el abogado, el consejero, el ayudador, el que nos mostrará todas las cosas, el que nos guiará a toda verdad. ¿Sí? Primero, ante cualquier duda, decir que a quien nos dejó es a Dios mismo. ¿Sí? Cuando dice nos dejará a otro, se refiere a alguien que es de la misma clase que Jesús. Si la clase de Jesús es Dios, esa es la clase de Jesús. Aquel que Jesús iba a dejar y dejó, también es de la misma clase. Es decir, dejó a Dios, solamente en la persona del Espíritu Santo. ¿Y dónde lo dejó? Porque lo dice en el versículo 17. Porque mora con ustedes, mora entre ustedes, porque yo estoy entre ustedes, les dijo Jesús, y estará en ustedes. Lo grandioso que hizo Dios al morir en la cruz, Jesucristo, es dar la facultad de que Dios mismo pudiera estar y permanecer en las personas. En el Antiguo Testamento, en algunas personas estaba, en algunas personas estuvo por un tiempo, después le dejó, pero ahora la manera en la cual se manifiesta el Espíritu Santo es una manera distinta. Es la manera en la cual nosotros lo podemos vivir en este momento. Bueno, y acá resaltando los versículos, los pasajes que hemos leído durante estas semanas, veamos que, reitero lo que decía al inicio, Juan el Bautista anunciaba la venida de Jesucristo. Jesucristo empieza a anunciar el cumplimiento de la promesa de que vendría el Espíritu Santo. Vámonos entonces a dos versículos, uno que compartió Aldo el martes pasado, que es Juan 4:14, y alguien más que pueda buscar Juan 7:37. Juan 4:14. ¿Quién tiene Juan 4:14? Sí, quien lo tenga. Yo lo puedo leer. Sí, sí, sí. Dice Juan, y le dijo, mira, has sido sanado, no por qué más, para que no te venga alguna cosa peor. Me parece que no, era Juan 4:14. ¿Lo leo, Pablo? Bueno. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él se convertirá en manantial del que brotará vida eterna. Muy bien. Juan 4:14. Y acá vamos a hacer referencia porque estos pasajes no están aislados en la vida de Jesús. Jesús es la representación de lo que metafóricamente venía hablando el Antiguo Testamento. Cuando decimos que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, no estamos refiriéndonos tan solo a situaciones como cumplimiento de profecías, cuando ingresó en un asno a Jerusalén, sino que es el cumplimiento de muchas cosas, de muchas figuras que hay en el Antiguo Testamento. Tal vez ustedes ahí tengan presente, recuerden, en Éxodo capítulo 17, habla de una situación que vive Israel,
que tenía sed. Y entonces le pide agua a Moisés. Todos los reclamos caían en Moisés. Y entonces Moisés, temeroso de que lo mataran a pedradas, recurrió a Dios. Y entonces ahí aparece la figura esta, de cuando sale agua, ¿sí?, de la piedra, agua de la roca, allá en el monte Horeb. Bueno, esa figura que de una roca surgiera el agua, esa figura es la que está trayendo Jesús ahora en representación. Y dice, la piedra, la roca, ¿sí?, a lo largo de la Biblia, es la representación de Cristo. Esa es la piedra viva, bueno, el ángulo, la piedra viva. Bueno. Y el agua es una figura del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice, yo le daré, se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Por qué? Porque la fuente es la figura del Espíritu Santo que va a estar en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y de esa fuente ha de brotar el agua de vida, ¿sí? Recién hablábamos, yo soy la vida que dice Jesús. Muy bien. Y ahí nos vamos a Juan 7:37. Ahí también Jesús anuncia algo referido a lo que es el agua. Lo que estaba anunciando es la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquellos que lo escuchaban, Jesús estaba anunciando algo, estaba anunciando. Y cuando llegó el tiempo ahí de la despedida con sus discípulos, entonces habló claramente sobre qué era lo que estaba anunciando, cómo era el cumplimiento de la promesa, quién era la promesa. ¿Quién tiene para leer Juan 7:37? Yo lo tengo. ¿Sí? Hasta el 39 sería. Pasa que se acopló Marta también. Bueno, 37. sorteamos entonces. Sí, quien lo tenga. Yo leo 37 y ella lee 39. Yo leo 37 y 38. Bueno. Sí. Dice, el 37 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto a mí, exclamó en esta voz, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hasta ahí el 38. Bien, 39. Dice, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Mientras yo lo voy comentando, alguien más que pueda buscar Isaías 12:3, ¿sí? Isaías 12:3. Bueno, y ahí explicamos este pasaje, que otra vez este pasaje viene a ser la representación, es decir, lo visible de lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento. ¿En qué contexto se da Juan 7? Ahí está celebrándose en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Una de las 3 fiestas obligatorias para el pueblo judío, que vivieran donde vivieran, por más que vivieran a 100 kilómetros o 120 que estaba Galilea, ellos tenían que caminar a Jerusalén, ¿sí? Se dice subir, porque geográficamente está más arriba. Bueno, tenían que ir a Jerusalén. En una de estas fiestas, que era la de los tabernáculos, el rito que tenía el pueblo era, iban los sacerdotes, sacaban agua del estanque de Siloé, es decir, sacaban agua de un estanque, de un lugar donde el agua estaba quieta, y ese agua iban y la llevaban caminando, mientras se realizaba una procesión detrás de ellos, mientras el pueblo iba cantando. ¿Sí? Era un rito que tenía el pueblo judío de ese entonces. Iban desde el estanque de Siloé con ese agua hasta derramar el agua en el altar. ¿Sí? Llegaban al templo, iban al altar y derramaban el agua, haciendo alusión a lo que compartimos anteriormente nosotros, lo de que del agua, que de la roca salía el agua de vida, ¿sí? Lo que había pasado en el monte Horeb
Bueno, ellos representaban eso que había ocurrido años atrás. Bueno, y así pasó el día 1, llevaron el agua, pasó el día 2, y ese era el rito cada uno de los 7 días, porque era una fiesta de una semana. Entonces el último día, por eso ahí aparece el versículo 37 de Juan 7, aparece Jesús y en el último día de la gran fiesta, luego que ya 6 días había repetido ese rito, Jesús se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, ¿por qué? Porque Jesús cuando dice si alguno tiene sed, es porque sabe que hay sed. Hay un cantito que nosotros como congregación decimos mucho, todavía tengo hambre, ¿sí? Todavía tengo sed. Bueno, Dios sabe de eso y Dios coloca esa sed en nosotros, esa sed de Él, ese sabor, ese gusto que nos hace que nosotros no podamos volver atrás ni querramos beber de otra agua. Bueno, si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Ahora, ¿a qué escritura se estaba refiriendo Jesús? Jesús se estaba refiriendo al cántico que el pueblo llevaba detrás de los sacerdotes. Y el cántico era el cántico de Isaías capítulo 12. ¿Sí? Isaías capítulo 12 es un capítulo bastante corto y es un cántico. O sea, no es una oración, no son versículos, no es una carta, es un cántico, es una canción. Y en esa canción, Isaías 12.3, ¿quién lo tenía para leer Isaías 12.3? Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. Caras agua, los manantiales de la salvación. Bien. Isaías 12.3, eso era, ¿sí? Traducido a lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? Lo que habíamos leído en Isaías estaba en el hebreo, ¿sí? Después empezaron las traducciones, pero Jesús lo que dice es, de lo más profundo de su ser van a brotar ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces, lo que estaba diciendo Jesús, que el cumplimiento, allá con el profeta Isaías, lo que el profeta Isaías anunciaba, que habría agua, ¿sí? Eso estaba anunciando el profeta Isaías. Bueno, Jesús dijo, ese tiempo se ha cumplido. ¿Sí? Si ustedes creen en mí, de lo más profundo de su ser, se va a cumplir la escritura, la dada en Isaías, porque van a brotar ríos de agua viva. Y como dice el versículo 39, ¿a qué se referían esos ríos de agua viva? Esto lo decía respecto al Espíritu. ¿Sí? Pero ¿cuándo se cumpliría esto del Espíritu? Cuando Jesús fuera glorificado, es decir, cuando Jesús ya hubiese pasado por la cruz. Es un pasaje muy lindo que la otra vez estaba en el martes pasado para compartir. Muy bien. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que a ustedes les haya llamado la atención de lo que pudimos compartir? Pablo. Sí. Te quería consultar. Hoy llegamos hasta el capítulo 16. Así es. O sea, hoy en la lectura, ¿sí? Bien, no, porque hay un pasaje en el 16-13 hasta el 15, ¿sí? que es muy hablando del Espíritu Santo, que ayer me llamó la atención y tal. Quería consultar. ¿Lo tenés ahí? Sí. Dale, si lo podés leer. Ah, bueno. Dice, pero cuando Él, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad venga, los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oiga, les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Muy bien. Bien, José Luis, ¿a vos te había surgido alguna pregunta o algo ahí en ese pasaje? No, pregunta no, era porque quería compartirlo porque me parecía un pasaje muy rico, muy lindo para Sí. Es justamente lo que de lo que veníamos hablando, ¿sí? Ahí yo simplemente no lo cité
porque en la separación de los 3 encuentros de Juan, entonces los separé yo en 7 primeros capítulos, luego hasta el 14, y después del 15 al 21 sería el martes siguiente, solo por ese motivo, ¿sí? Pero justamente habla de que el Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes, Él les mostrará todas las cosas. Y yo los animo a que ustedes confíen en eso, en esa palabra, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Es cierto que tal vez estén escritas y nosotros no sepamos, pero hay otras que Dios no las ha dejado escritas. Siempre me llamó la atención Deuteronomio 29:29, que parafraseando el pasaje dice que Dios conoce todas las cosas y nos ha dado a conocer a nosotros aquellas que Él quiere que nosotros conozcamos. Bueno, hay otras cosas que tal vez no las encontremos en la Biblia, pero cuidado, sí tenemos aquel que es la palabra, está dentro de nosotros. Entonces, Él nos guiará en todas las cosas. Entonces, eso tenemos que creerlo y vivir confiadamente en que el Espíritu Santo nos ha de mostrar lo que tiene el Padre, nos ha de mostrar lo que tiene Jesucristo, y por nosotros estar en el lugar donde estamos, no tenemos acceso todavía, pero el Espíritu Santo sí tiene acceso. Y Él entonces es como el abogado, como lo leíamos recién, Él es el que intercede por nosotros, porque otra de las palabras que lo representa es nuestro intercesor, ¿sí? Es nuestro mediador, es Dios en nosotros. Si podíamos leer que Jesús es Emmanuel, que es Dios con nosotros, podemos decir, sin faltar a la verdad, que el Espíritu Santo es Dios ya no con nosotros, sino que es Dios en nosotros.